Pues yo creo que ahí Mauricio puede No. responder mejor, pero pues yo creería que sí es muy importante. Creo que sí es muy importante como igual tener un espacio donde no, o sea, donde se posicione, donde sea como un espacio intencionado, direccionado para la comunicación y posicionamiento de las agendas que ustedes estén haciendo y también pues como creo que con la diversificación de formatos que hoy nos pide la comunicación. Entonces yo no sé, pues porque igual, como digo, creo que acá Mauricio podrá responder mejor cómo han transformado eso. Pero para nosotros sí, pues como que con toda la última apuesta de redes que hicimos creo que ha sido los últimos 3 años que hemos tratado como de enfocarnos demasiado ahí. eh, Siento que inclusive siendo un espacio solamente del periódico, eh, a veces hay tanta información que, por ejemplo, a nosotros a veces nos da susto como sobresaturar el espacio, ¿cierto? Como ese mismo canal. Y es demasiada información, demasiada información. Y yo no sé si puedan convivir los dos al mismo tiempo, pues, o sea, como que no tengo esa respuesta concreta, pero yo digo que una apuesta también como por posicionar el medio de comunicación por fuera podría ser muy interesante, pues como por fuera me refiero con un canal separado, ¿cierto? Pero eso también requeriría un esfuerzo doble que yo no sé en términos de capacidad qué tan viable sea eso, porque claro, de poderlo hacer, pues si hay capacidad de hacerlo, maravilloso, pero si no, pues también es un esfuerzo que implica dos canales diferentes que van a tener que tener información todo el tiempo rotando en formatos diferentes, en apuestas diferentes y aparte como que lo que decía ahorita Mauricio, eso va muy rápido, nosotros semanalmente nos sentamos a pensar en formatos, y a mí eso hoy todavía me parece muy loco, o sea, como que yo todas las semanas tengo que estar pensando como qué funcionó y cómo lo replicamos, cómo lo mejoramos. Entonces creo que eso sería un esfuerzo bien grande como, o bueno, un esfuerzo en términos de capacidad, separarlo. Pero no sé, creo que ahí sí dejo a Mauricio, que no sé cómo les ha funcionado. Fernando va a decir algo antes de decir que es difícil. No, yo solo me quedo en difícil. Ya Juliana lo dijo todo. Lánzate, tranquilo. Vale, yo creo que Juliana lo plantea un gran dilema y es hacer comunicación organizativa o lanzarse a hacer un medio o hacer las dos cosas. Digamos, en nuestra experiencia, cuando yo llegué al proyecto, se hacía las dos partes y era muy difícil. Creo que, y todavía no hemos sido capaces de combinar muy bien la parte informativa y la otra, hacer la comunicación organizativa. Creo que es un reto grande si es el mismo equipo de comunicación. Es decir, si ustedes son el mismo equipo de la organización, son el mismo equipo que pretende solventar el desarrollo de un medio, creo que es un meterse, como diríamos nosotros, en una camisa de 11 varas. Pero pues es un reto muy interesante. Yo creo que comenzar con un producto como el podcast que ustedes tienen, pues permite ir desarrollando habilidades y capacidades. Y creo que también cuando la compañera hablaba de, de cómo la labor de la comunicación no es solo de el grupo, del colectivo que hace comunicación, sino es de toda la organización, se pueden solventar de mejor manera ese problema de tener equipos, de tener gente disponible para cubrir comunicación organizativa y para hacer un medio. Entonces, yo les diría, hay que echarle ganas y esa es la apuesta. Yo no les voy a decir es difícil, no lo hagan. Creo que también es una decisión de la organización si plantean tener un medio y sobre ese medio caminar, pero por otro lado también construir la organización, la comunicación de la organización. Yo podría hacer, ¿cómo se diría? Colocar un ejemplo, y no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades. Hay muchas organizaciones que en su comunicación se plantean como si fueran un medio y plantean, hijo de mil, muchos productos. Y cuando usted mira de quién hace la comunicación de esa organización, son dos, tres personas. Entonces, creo que sí hay que hacer una reflexión importante sobre la
la comunicación organizativa y cómo fortalecer, cómo visibilizar la acción de la organización, del movimiento social y cómo engendrar, cómo dar a luz, cómo parir un proyecto como el de tener como organización un medio. Entonces, pues cualquier cosa nos pregunta, cualquier cosa podemos seguir trabajando en términos de compartir experiencias de cómo ha sido esto, pero muchas veces si tú haces, y lo digo por lo que hemos hecho, si tú haces y te enfocas en construir el medio y fortalecerlo, muchas veces la comunicación organizativa se queda allá atrás. Y cuando usted voltea a ver, entonces tiene que volver otra vez y arrastrar. Entonces, creo que sí es un elemento que hay que discutirlo colectivamente y mirar cómo se suman manos y voces para que esa labor, que esa tarea, pues sea más fácil de llevar y que no incurra en una doble carga para los militantes que se plantean esos dos espacios. Yo no les tengo la solución, les soy honesto, no tengo una respuesta para lo que ustedes dicen. Solo les voy a decir algo que nos pasó. Colombia Informa. Cuando nosotros surgimos, nos vamos a organizar, una de las discusiones que se dieron sobre la mesa es porque surgimos en el mismo momento en que también se estaban las organizaciones sociales creando el Congreso de los Pueblos. Eso llevó a cierta confusión y a ciertas discusiones donde había gente que decía, este es el medio del Congreso de los Pueblos, porque decíamos, no, este no es el medio del Congreso de los Pueblos. Y había gente dentro de Colombia Informa que siempre estuvo acompañando el Congreso de los Pueblos, que respaldó toda esa propuesta y querían que lo fuéramos. Y había otras personas que decíamos, no. ¿Por qué razón no? Porque si bien es cierto, tenemos una gran relación y siempre la hemos tenido con Congreso de los Pueblos y con otras organizaciones sociales, por lo menos en mi caso, generaba una situación de tener un doble trabajo y yo decía a veces en ese doble trabajo muchas veces la gente se revienta o las personas no dan, no les da la vida para tener que hacer como suplir. Una vez me dijeron a mí, consigue a una persona, un líder campesino porque lo vamos a entrevistar para Colombia Informa. Yo fui corriendo, lo conseguí y al final la entrevista salió para el medio que estaba sacando Congreso de los Pueblos. No tenía un problema con eso, ¿cierto? Pero a veces, entonces lo que se no había claridad sobre eso. Entonces, yo para no, en mi opinión, digamos, como dentro, al final terminó primando, le dije, no, mantengamos autonomía, que podamos relacionarnos. Eso nos sirvió a nosotros porque, si bien es cierto, seguimos teniendo gran cercanía con muchas de las organizaciones sociales, pues como Congreso y varias de CNA y demás, también hemos podido tener cercanía con otra gente, con otras personas, con otros procesos que no tienen nada que ver, que incluso a veces tienen sus diferencias entre ellos, pero que le abren la puerta a uno. Entonces, cuando lo ven a uno como si uno fuera el medio de, pues como que algo así como que hay personas que dentro de sus discusiones, que a veces uno ni las conoce, pues no quieren que tú, entonces a veces esa es una discusión que a veces también, en mi opinión, entra como en la mesa, no porque sea bueno o malo, sino porque si ustedes como medio están también posicionados y está muy bien que lo estén y han crecido del lado, digamos, de todo un movimiento social, es cuando uno dice vamos a crear, dice, bueno, vamos a hacer otro medio, vamos a hacer el medio de, o, o qué otro nivel también de autonomía vamos a tener para poder abordar otras problemáticas, para acercarnos a otros procesos y otras organizaciones y a otras personas que a veces pueden tener diferencias, pueden no estar de acuerdo, incluso y entonces ahí es donde entra uno como en esa situación que uno no logra, digamos, percibir y uno lo último que quiere es como contribuir a debates o a discusiones que puedan generar más bien divisiones, ¿no? Entonces, no sé, yo a veces, y además por el doble trabajo que eso implica, es como lo que yo quería como agregar. Hola, buenas. Mi pregunta era más por el tema de las redes sociales, si has sentido algún tipo de censura o si los algoritmos, la plataforma ha exigido que actúen más como influencers para ganar más visitas o, o que las redes sociales no le dejan decir ciertas cosas o que tengan que cambiar su lenguaje. ¿Han sentido eso en su trayecto actualmente? Sí.
Yo creo que eso, pues yo creo que eso sucede como a veces de forma muy, a veces no tan de forma como muy directa, como que nos ha pasado, que nos bajan contenidos y pues como que eso ha pasado, que porque infringimos normas y bueno, cosas así, pero yo creo que pasa mucho también indirectamente, pues como lo que ella trata, como lo que nos exige el algoritmo todo el tiempo y en la forma en que nosotros también podemos, en las capacidades, producir contenido, ¿cierto? Y yo creo que la pregunta, como por la viralidad, que es una pregunta muy de redes sociales, yo siempre me he preguntado esa pregunta como desde qué espacio nos la hacemos, como, pues como porque es interesante, porque sería muy significativo que nosotros fuéramos virales, que yo creo que también es un debate que nos hemos planteado en periferia y por qué nos estamos acomodando entonces a las formas que el algoritmo nos está exigiendo todo el tiempo, a todas horas. Que eso trae, claro, entonces acá también la pregunta es por la autogestión o para las nuevas formas de posicionar discursos, pero yo creo que también es un debate ético. Entonces, que el algoritmo nos ha pedido cosas y nos ha pedido cambiar las formas de hablar y las formas en las que producimos, claro, o sea, 100% todo el tiempo. eh, y yo creo que eso también es sumamente complejo porque uno entra como en un juego también pues como en ese algoritmo, como de cómo atraer ciertas audiencias o cómo atraer audiencias también en un proceso donde creo que también es como un proceso, lo voy a decir en estas palabras, no necesariamente es así, pero también tiene que ver mucho como con la manipulación de audiencias en el espectro público, que yo creo que es como igual funciona el poder en los medios de comunicación. Entonces nosotros también, yo creo que también una apuesta de la pregunta por la viralidad o qué estamos haciendo para que el algoritmo nos deje seguir como posicionándonos, es como, pues como con qué sentido, con qué sentido estamos haciendo eso. Claro, yo creo que tiene un sentido político hacerlo, pero yo creo que también tiene un sentido político no hacerlo. Pero, como les digo, esa discusión tiene muchos puntos y también tiene varios puntos porque igual la viralidad que nos puede dar posicionamiento, que nos puede dar pues, como recursos y como esta pregunta por ese lado, pero también la pregunta por cómo autogestionarnos de otra forma, donde no caigamos entonces otra vez en estar cambiando y yo creo que como trabajando muy de la mano y convirtiendo todas nuestras cosas a favor de cómo nos va llevando el sistema. Porque a mí eso, les digo, me parece muy loco, pues, o sea, como que nosotros, todo el camino que hemos tenido de redes sociales, yo siempre digo, como, ¿con qué sentido hacemos, sí, o sea, como cuál es el sentido en realidad de hacemos esto a quién le llega también, lo que decía un poco Mauricio, la segmentación de los públicos. Eh, y bueno, no, yo creo que es una cosa que luchamos con eso y también con la producción masiva. Pues es que nosotros no podemos producir masivamente a como el algoritmo lo hace. Por ejemplo, posicionarte en TikTok, nosotros lo intentamos el año pasado, pero hay que hacer tanta producción que es imposible. O sea, para nosotros literalmente no tenemos capacidad para volvernos virales. Y yo creo que eso no responde a los contenidos, sino como a las formas de producción, que me parece que es muy complejo, o sea, muy complejo. Nosotros no, era para nosotros imposible. Entonces, ¿qué hacemos? No responder entonces a ese canal y tal vez coger ese esfuerzo y hacer una investigación larga, ¿cierto? Entonces, como que yo creo que también es ahí como el tire y jale, como que eso va a seguir pasando, las formas en las que se produce contenido van a seguir evolucionando, pues y ahora con la IA, que también es un debate ético, pues se va a poner, yo no sé si peor, pero se va a colocar un poco más rápido todo y más complejo, ¿cierto? Entonces, yo creo que también nosotros como nos paramos desde una posición donde podamos decir, le hacemos en la medida caso a esto, en cuanto no pase claro que la línea ética que nos marcamos, tanto pues, como en el periodismo y la comunicación. Y también la pregunta de qué tanto nos interesa ser virales y para qué y para quién, ¿cierto? Que yo creo que también es algo que es una pregunta que todos y todas nos hemos hecho en los últimos años, entonces viralicémonos, lleguemos a más personas, lleguemos a más personas, pero un día que uno se sienta a reflexionar mirando la nada, dice, bueno, pero ¿con qué objetivo, cierto? Como para qué estoy haciendo esto de esta forma, o qué tanto me importan 2 millones de vistas en un video. Em, y ya yo creo que dejaría esa reflexión por ahí. Ya, ah, creo que Mauricio va a decir algo. Así.
Una última cosita ahí como para terminar con la pregunta. Eh, Creo que a veces la censura es casi invisible, digamos. Pues el algoritmo no publica, no muestra tus contenidos. Muchas veces, digamos, a nosotros no nos han bajado, en los últimos años no nos han bajado ningún contenido. Uno no podría decir, bueno, no hay censura, pero pues la censura se aplica es a través de a quién se le muestra el contenido y cómo las audiencias responden a ese contenido. Eh, digamos, en Facebook, que es como donde tenemos mayor cantidad de seguidores, uno sabe que lo primero que hace el algoritmo es presentárselo a una cierta cantidad de personas que siguen la página, pero si esas personas no reaccionan, no hacen nada con el contenido, pues Facebook no se lo va a mostrar a nadie. Y aquí una reflexión sobre lo que pasó el año pasado en las movilizaciones, y creo que si nosotros tenemos compañeras, compañeros de las organizaciones sociales que ayuden a mover los contenidos, funciona mucho. Y si uno tiene haters, mejor aún. Si usted tiene gente que lo odia, que le escribe, que le comenta, más aún se mueven los contenidos, digamos. Nosotros nunca habíamos tenido haters, así, pues sí, gente que escribe esporádicamente algo, pero con lo de que pasó en Santander, términos que en medio de una movilización fue atacada la gente, los siguieron por mucho tiempo, les bolearon piedras, los amenazaron que les iban a dar machete, que los iban a matar. Creo que los contenidos de esa publicación y la gente que estaba haciendo esa persecución a los movilizados y sus comentarios y demás ayudaron a viralizar muchísimos contenidos. Entonces creo que muchas veces lo que nos hace falta a nosotros es cómo masificar, cómo sacar, ayudar a sacarla del, de como en la bolsa común que lo coloca usted el algoritmo y cómo gente puede reaccionar, comentar, hablar de lo que hacemos y lo que decimos para que esos contenidos pues no se viralicen, sino que se muestren a otras personas con los mismos gustos, con las mismas aspiraciones, con las mismas problemáticas. Entonces yo creo que por ahí va la cosa y es como, podríamos decir, cómo tenemos dentro de las organizaciones o cómo la organización se convierte en una bodega, término colombiano para personas que puedan actuar comunicativamente, reaccionar, comentar, mover un contenido y cómo la organización puede ayudar a mover esos contenidos. Creo que muchas veces eso es lo que nos hace falta, como se visibilice de mejor manera pues lo que producimos. Nosotros, digamos, o sea, en Colombia Informal hemos tenido como esas situaciones, las hemos vivido digamos, por un lado, en Facebook, Twitter, bueno, X, nos han bajado contenido, nos tocó escribir una vez, buscar una organización, no sé qué vaina progresista a nivel mundial para que le escribieran a ver si nos bajaban porque pero uno siente que como que eso nunca desaparece, es decir, pero también a eso los ponen, o sea, por ejemplo, pongo este ejemplo, tanto en la movilización que mencionaba Mauricio, como en el 2021 en muchos momentos, tanto los que nos odian como los que nos han querido han replicado y han hecho mover muchas cosas que hemos publicado. Y nosotros hemos crecido, crecíamos un resto en todas esas redes sociales, con muchos seguidores, pero a la vez, últimamente venimos decreciendo, sobre todo en X. En X es donde hemos decrecido. Ese crecimiento se va, o sea, casi estábamos cerca de los 100.000 y de pronto ahora estamos en 80.000 y cada vez disminuye. Y tú ves que aparecen nuevos seguidores, pero sigue disminuyendo y tú no logras explicártelo. Ahora bien, hay una cosa que a mí me la decía una compañera que me parece que sigue siendo una compañera, Paula, que ya estuvo en Colombia Informa, y ella nos decía una cosa que nunca lo olvidaré porque nosotros nos volvíamos en ese periodo, en muchos periodos,
de los que sacábamos muchas cosas en nuestras redes sociales, informábamos y era forma casi que permanente, diaria, y salían contenidos que se viralizaban, pero que terminábamos como en una especie de un mar de información con pocos centímetros de profundidad. Y eso nos está pasando y uno siente que está pasando con muchos de los contenidos y con muchas de las personas que están dando, digamos, sí, son virales, pero no siempre logran alcanzar, no, o sea, digamos, en ese afán de la inmediatez y de la rapidez y de la carrera, no logramos siempre entender muchos aspectos que nos permitía a veces el periodismo o una investigación que toma tiempo, que nos permitía entender mucho más las causas, los motivos y quiénes eran los responsables. Entonces, el lío de esa inmediatez y de esa masividad de información es que nos está restando conocer mucho más los problemas, las dificultades y las propuestas y entenderlas mucho más. Y esos son los riesgos a los que a veces también nos podemos enfrentar cuando nos lanzamos en esa carrera, digamos, digamos, de la competencia de los likes. No, gracias a ustedes, a todos y a todas. Y cualquier cosa que necesiten, no duden en mandar un mensaje y de una, nosotros súper disposición para absolutamente todo lo que necesiten. Vale, gracias por la Igualmente, invitación. compañeros. Ah, como decía Juliana, quedamos ahí al pendiente, cualquier cosita. Mañana, si requieren, les doy los contactos si ellos autorizan de los dos compañeros, también de Alejandro, que quedó de llegar a este espacio, pero no pudo llegar. Y pues cualquier cosa, ahí estamos para compartir experiencias. También muy bueno hablar un poco con el otro medio y también conocer de esa experiencia de la viralidad en TikTok y en Instagram y cómo también aprender de lo que ustedes han hecho también en Chile y la experiencia del audiovisual y la viralidad que tienen en ese proceso. Compas, un abrazo. Totalmente encantado de conocerles, de compartir y sí, con la disponibilidad también, lo que necesiten, cualquier cosa, pues ahí sí también Mauricio ya les facilitará los contactos, el mío, lo que necesiten que podamos hacer por ustedes, con gusto. Ya, muchas gracias. Entonces ahí estamos conversando. Descansen y hablamos. Hasta luego, que pasen buena noche. Chao, Vale. abracito. Chao, Chao. abrazos.